A continuación presentaremos al doctor Julio Chávez Bardales, quien presentará el tema Reforma del transporte, lo que se necesita definir. Él es economista egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, cuenta con una maestría y un doctorado en Ingeniería de Transportes en la Universidad Federal de Río de Janeiro, ha sido exdirector de Integración de Transportes Urbano y Recaudo, la ATU, cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector transporte a nivel nacional e internacional y ha participado en proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento. Buenas noches, doctor Julio Chávez Bardales, y bienvenido nuevamente a Cenvial. Muy buenas noches a todos. Ante todo, muchas gracias a Viaspu y a Cenvial por la invitación, y muchas gracias a ustedes que están presentes en este sábado por la tarde. Vamos a tener una sesión bastante dinámica para que ustedes también puedan participar. Y bienvenidos. Voy a habilitar mi cámara un momentito para que, para que me puedan conocer, aunque ahí está mi foto. Estoy sin corbata y sin saco en estos momentos, pero no he cambiado mucho. Bueno, voy a presentar el tema reforma de transporte, lo que se necesita definir. Es un tema bastante actual por todo lo que ha venido sucediendo en estas 2 últimas semanas, a raíz de la, digamos, de la tentativa de paro por la reforma, qué es lo que se avanzaba en la reforma, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, lo que les había señalado, vamos a utilizar esta herramienta. En su buscador colocan menti.com y luego yo les voy a hacer algunas preguntas. Va a haber un número en la parte superior de su computadora o de su laptop. Ustedes colocan ese número y las preguntas van a salir de forma natural. Entonces, vamos a intentar. Entran menti.com y en el código que está en la parte superior de su pantalla colocan 3507-0565. Primero quiero saber si los que están participando son o no usuarios de transporte público. Perfecto, ¿no? Vamos a ir conociendo quiénes son usuarios del transporte público, qué tanto lo usan. En la sala hay cerca de 40 personas. Ojalá que todos tengan a la mano su celular y puedan participar de esta sesión interactiva, porque también les va a servir a ustedes para apreciar qué es lo que piensan el resto de los participantes. Son preguntas anónimas, así que no hay ningún problema. Yo no puedo identificar quién está respondiendo. Vamos a seguir esperando unos segundos más hasta que todos puedan participar, porque después de esta pregunta viene otra y me gustaría que opinen todos los que están inscritos, en su mayoría, lógicamente, ¿no? Hasta el momento hay 21 personas que están respondiendo la cuestión. Muy bien, parece que la mayoría usa el transporte público, entonces tiene una percepción de si el transporte público es bueno, regular o malo, en fin, son percepciones. Ya tenemos 28 personas que están votando. 30, muy bien. Generalmente se prohíbe que uno use el celular, ¿no? En estas presentaciones, en las clases que hoy doy de forma virtual, pues el celular es fundamental para interactuar. Inclusive se puede tomar la prueba a través del Mentimeter. Entonces, yo creo que con 31 personas tenemos una buena idea de que la mayoría usa el transporte público y puede
opinar respectivamente, ¿no? Vamos a pasar a la segunda pregunta. Igual siguen en su celular. Y la segunda pregunta es si conocen de qué se trata la reforma de transporte. Hay 4 opciones, ¿no? Solamente escogen una parte, no conozco. Van a votar cerca de 30 personas. Esto es muy importante porque me permite hacer énfasis en algún aspecto de la ponencia. Muy bien, el 50% diría, mejor dicho, un tercio no conoce, un tercio conoce una parte, y otro tercio algo muy elemental, ¿no? Perfecto, perfecto. Gracias por estar presentes. ¿Qué porcentaje de avance para los que conocen un poco o conocen la reforma creen ustedes que se ha avanzado? Como les digo, es anónima la respuesta, así que siéntanse muy confortables en responder si es que se ha avanzado, si es que no se ha avanzado, si se ha avanzado bastante. Muy interesante. Por lo menos hasta el 20%, entre el 20% y 30%, diríamos que se ha avanzado en la reforma del transporte. Ahora vamos a ver en detalle qué aspectos de la reforma del transporte faltan definir y qué avances se pueden tener. Muy bien, pasamos. Esta quizá es un poco complicada en el momento en que ustedes votan, pero les van a salir los 6 atributos. Lo que ustedes tienen que hacer es escoger cuál es el que para ustedes es el más importante, después le van a salir 5 atributos y siguen escogiendo hasta que eh, llega el sexto atributo, ¿no? ¿Cuál es el atributo más importante para ustedes en el servicio de transporte público? Tiempo de viaje, la condición del bus. Muy bien, de eso se trata, de que cada uno le dé el orden de prioridad a estas 6 cuestiones, ¿no? Y va a ser interesante porque como usuarios o que alguna vez lo usan, el resultado de esta encuesta, imagínense que esto lo hagamos a nivel nacional o con todos los municipios. Y traigo a colación esto porque hace ya más o menos 3 semanas, 4 semanas atrás, nos invitaron los hermanos ecuatorianos. Ellos tienen seminarios de capacitación en transporte público y fueron más de 500 entre funcionarios y personas técnicas en todos los municipios de Ecuador. Y les hice esta pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve? Precisamente para implementar políticas públicas, para priorizar aspectos que yo voy a reformar o voy a considerar en mi sistema de transporte. Muy bien, el atributo más importante antes y post pandemia sigue siendo el tiempo de viaje. Es fundamental, ¿no? Independiente de la condición del bus, fíjense. Para los usuarios y no usuarios que han votado o los que lo usan
regularmente. El tiempo de viaje es importante. Intuyo que también algunas rutas han exagerado y han aumentado la tarifa, con lo cual nosotros podríamos después ver el tema de la política de subsidios, ¿cierto? La seguridad, está bien, quiero que el vehículo no se demore en su tiempo de viaje, que no cueste mucho, pero que conduzca bien y que la ruta sea directa. Y la condición del bus, digamos que no está tan prioritario, ¿no? No es tan prioritaria esa condición. Podemos ir en un bus nuevo, en un bus regularmente nuevo, no. Y que el servicio opere hasta la medianoche, bueno, no es el atributo más importante porque todos debemos estar temprano en nuestros hogares, ¿no? O digamos que pretendemos llegar temprano. Muy bien, muchas gracias por haber participado en esta encuesta. Ahora, esta es una pregunta bastante interesante porque independiente de que son informales o no, intuyo de que alguna vez han utilizado ustedes el colectivo. Y como nosotros no vamos a publicar esto en la prensa ni nada por el estilo, esto es netamente una investigación académica con los que están en esta sala escuchando la exposición. Quisiera saber de los que están votando, de las 30 personas que están votando, ¿cuántos están a favor de normar el colectivo y cuántos no están a favor? Hasta el momento, 50-50, ¿no? Muy interesante esto, muy interesante. Esa es la ventaja de votar anónimamente, ¿no? Uno se expresa según lo que piensa, o sea, no tiene miedo de expresar sus ideas, y eso es muy importante cuando uno realiza encuestas. Cuando uno realiza encuestas y le piden su DNI y dónde trabajas, uno como que está medio reticente, ¿no? Pero bueno, es importante siempre expresar lo que uno siente. Está muy apretada la votación de 32 personas que están presentes en la sala. 13 opinan que sí se debe regular. Y, si no me equivoco, esto es 14. Ajá. Entró alguien más a la sala para participar. El 40% estaría a favor. El 40% estaría a favor de regular el colectivo y el 60% no. Sí, esta ha sido la última pregunta. Me va a servir mucho para futuras exposiciones. Voy a mencionar que se hizo en la semana de la vialidad con 36 participantes. Muchísimas gracias por haber participado. Muy bien, entonces, ¿de qué trata la ponencia? Hay una parte introductoria necesaria, dado de que no todos conocemos de qué se trata la reforma, ni cómo vino a ser esta reforma. Luego vamos a ver el sistema integrado de transporte, la agenda pendiente y la esencia del tema, lo que se necesita definir. Ok, primero, lo básico. Lo básico es entender que estamos en un sistema. Para los que hemos llevado el curso de análisis de sistemas, sabemos que un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí que tienen algún objetivo. En ese sentido, el sistema de transporte público urbano de pasajeros es un sistema que tiene por finalidad trasladar personas. ¿Y cuáles son sus componentes, sus elementos básicos? Bueno, el vehículo, los operadores, los que operan los vehículos, la infraestructura, los servicios complementarios, los usuarios y, como ustedes ven, un librito que es la entidad, el ente regulador, ¿cierto? Quien administra, quien gestiona el sistema. Por más de que en algunos países pueda ser completamente privado, tiene que haber alguien
que norme ese aspecto privado del servicio. Y si es completamente público, también. Esta es la primera, digamos, el primer concepto que debemos tener sobre el sistema de transporte. Pero también debemos entender que el transporte público, dentro de lo que significa la movilidad sostenible, está en ese orden de prelación. Aparentemente, todos queremos una movilidad sostenible. Y esta movilidad sostenible se basa en 4 ejes: el desarrollo urbano, el desarrollo económico, la inclusión social, el medio ambiente. Y fíjense en la pirámide invertida, los que, digamos, sobre los cuales se debe actuar como política social, es a los peatones, darles un ambiente, una vereda mucho más amplia, que puedan trasladarse de forma segura. En segundo lugar, las bicicletas, las ciclovías. Últimamente han aumentado mucho las ciclovías, pero todavía son muy inseguras. Y en tercer lugar está nuestro eje, la reforma del transporte, donde está el transporte público. Luego viene el transporte de carga y en último lugar, los autos y las motos. En cada uno de estos aspectos, ustedes pueden ver de qué se trata. En términos de desarrollo urbano, estamos viendo las ciudades caminables, el incentivo al transporte no motorizado, un transporte público integrado, ciudades inteligentes, y lo que últimamente se viene llamando como desarrollo orientado al transporte, o DOTS. Luego tenemos el desarrollo económico de la ciudad. Debe tener una red logística, para ello se norman cuáles son las vías en donde se debe permitir el transporte de carga y en qué vías no, el espacio industrial, el uso de suelo diferenciado, lógicamente, los incentivos productivos y la generación de economías para que la ciudad sea competitiva. Y en términos de medio ambiente tenemos precisamente la recuperación de espacios públicos, la revalorización urbana, sobre todo cuando implementamos líneas de metro o el tema del BRT del metropolitano. Y por último, la inclusión social, que es un aspecto muy importante, sobre todo dentro de las políticas públicas de las entidades que financian el transporte, como es la banca multilateral, el Banco Mundial, el BID, la CAF, GIZ. Todos tienen muy enfocado el tema de la accesibilidad, la asequibilidad, la equidad y la política de género. Y sobre todo algo que es muy importante, que hace cierto tiempo atrás lo venía llevando de cierta forma Lima Cómo Vamos, que es el Observatorio de la Movilidad, ¿no? Esta es la primera parte introductoria, pero quería hacer mención a esta parte de la historia también porque casi siempre escuchamos de que la raíz de todos los problemas se produjo a partir del año 90, ¿no? Y básicamente del año 91, cuando se desregula el transporte público en el gobierno del ingeniero Fujimori y comienzan todas nuestras penurias. Pero esto no es completamente cierto. El problema del transporte público va un poquito más atrás. Por eso les he colocado esta parte de escala de tiempo, en la cual, como muchas ciudades de América Latina, el transporte público comienza el siglo pasado, en la década del 20, y las empresas se consolidan y compiten junto con los tranvías, eso es entre los años 30 y los años 50, pero después viene a menos el transporte ferroviario, o los tranvías vienen a menos porque no tienen mucha flexibilidad. Una de las características del autobús, del bus, es su flexibilidad para adaptarse al crecimiento espacial, geográfico. Esa ha sido una de las causas por las cuales el tranvía desaparece. No podía competir con el bus, y aparte que, lógicamente, los costos operativos, los repuestos y la política que tuvieron los gobiernos en ese entonces no pudieron mantener el sistema de tranvías. Recordemos que una de las deficiencias de nuestro sistema de transporte público es que ha estado como un ping-pong entre el gobierno central y el gobierno municipal. Si nosotros leemos, por ejemplo, el sendero de Soto,
No sé si han tenido la oportunidad de leer ese libro. Ahí se hace mención de que el transporte público ha sido objeto de 5 veces estar bajo manos del gobierno central y otras 5 veces en manos del gobierno municipal. A partir de 1986, el transporte público pasa a los municipios. Y aún permanecen en los municipios, excepto Lima y Callao. En Lima y Callao ya no está a cargo del municipio, está a cargo de la ATU por ley, la 30900. En los años 70 y 80 es el reinado de microbuses y comités. Pero ¿qué pasaba? Entre el 70, en la década del 60 y 70, se produce la quiebra de las empresas. Antes habían empresas establecidas con oficina, sistema financiero, etcétera, etcétera. Tenían patios, tenían talleres, pero la política del gobierno, cuando estaba en el gobierno central o en el gobierno municipal, era la plataforma, la mejor plataforma para salir elegido. ¿Cuál era? La tarifa. Había tarifa controlada, no había tanta disimilitud en la tecnología, los buses tenían casi la misma cilindrada, entonces sí había un componente tarifario que administrar, pero como la política tarifaria la administraba el gobierno y era muy, digamos, muy importante que la ciudadanía se trasladara con bajos costos, las empresas formales comenzaron a disminuir el tema de su mantenimiento, renovación de flota, los horarios cada vez eran más disímiles, no había muchas frecuencias, acaban quebrando y entregan los activos a personas que no manejaban empresas. Entregan los activos a los choferes, a los conductores, a los administradores de segundo nivel, y por eso es que los reglamentos de transporte que cubren la historia del transporte público, en el gobierno principalmente de Fernando Belaúnde Terry, el arquitecto, que fue en el año 81 y después en el año 85, dictaminan que la mejor figura empresarial es el comité, ¿no? Y es por eso que hasta ese tiempo habían colectivos, había un reglamento de colectivos, pero se le da oportunidad a esos colectivos de pasar a formar parte de comités y financiar vehículos de poco tamaño, que son los primeros microbuses que aparecen en Lima. Bueno, durante los años 70 y 80 entonces se produce la falta de oferta, es decir, no había cómo trasladarse en Lima. Los carros, los vehículos paraban llenos, había mucha incomodidad, y como les digo, ya no se trataba de empresas per se trataba de comités, y ustedes saben que la figura de comité no es para un sector empresarial, para evolucionar hacia un sector empresarial formal, sino es una figura temporal. Con esto, frente a la ausencia de una flota que pudiese atender todo el crecimiento poblacional que tuvo Lima, el gobierno del ingeniero Fujimori decide desregular el transporte, a abrir las puertas, a abrir las rutas, libertad total. ¿Ok? Y se da el decreto ley 651. ¿Qué es lo que establece? La libre competencia en las tarifas, libre de acceso a las rutas previamente autorizadas por los consejos provinciales, condiciones de acceso a la vía por motivos operativos, es decir, si la vía ya se congestionaba, no se podía entrar a esa ruta, y autorizaba todo tipo de vehículos, excepto camiones y vehículos de 2 ruedas. Así estuvo el transporte público, así se abrió esa desregulación del transporte, y entra en vigencia de acuerdo con el artículo 3 de la ley 25.327, que decía esa ley que una vez promulgada, esa ley se le daban 30 días para implementarse, ¿no? De hecho, esto causó todo un revuelo porque vino acompañado de todo un paquete de medidas económicas. Recordemos que nosotros estábamos durante los años 90 con una superinflación, hiperinflación. Y cuando sale elegido el ingeniero Fujimori, se produce
todo un shock de oferta, un shock de demanda. Muchos empleados públicos son despedidos, se hace una reforma del Estado, y con las compensaciones, los empleados públicos adquieren sus vehículos y entran al sistema de transporte público. Esa es una de las teorías que dan como respuesta al fenómeno que ocurrió con esta regulación. Años después, en el año 2002, se eliminan los artículos 3, 4 y 5, y en el artículo 2 se hace un cambio. Ya el acceso a las rutas tienen que ser previa autorización de los municipios provinciales y de la Municipalidad Metropolitana de Lima, siempre que se cumplan requisitos establecidos en las normas respectivas. Es decir, ya no hay una libertad total, sino que se especifican condiciones de vehículos, antigüedades, etcétera, etcétera. ¿Qué decía la ley 25457? Es la que ratificaba la 651, o sea, ratificaba la libre competencia, el libre acceso. Y la 26719, complementaria, decía que para que la concesión sea otorgada, el único factor de competencia era la menor tarifa para la concesión de la ruta, ¿no? Esas son las características que hubo a partir del año 91, que muchos dicen que es el origen del desorden, pero como hemos visto, el desorden ya venía desde más atrás. Bueno, pero la reforma, ¿es la reforma de la cual todos hablamos? ¿El sistema integrado es el cual todos creemos conocer? ¿O hubo algo antes? Pues bien, hay un primer sistema de transporte integrado. Y este primer sistema de transporte integrado se produjo a raíz de una carta de interés que se envió a la banca multilateral para el Banco Mundial y el BID, querer desarrollar, digamos, el sistema integrado de transporte urbano de Lima. Y el BID y el Banco Mundial vinieron en muchas misiones. Tuvimos la oportunidad de estar precisamente en el nacimiento del Metropolitano, y se desarrolla un estudio en el cual el sistema integrado era compuesto por 7 subsistemas. ¿Cuál se implementó? Se implementó el sistema norte, Comas Caraballo Independencia, y el sistema sur, Barranco Chorrillos. Los otros subsistemas se iban a implementar en la medida de la disponibilidad presupuestal y de endeudamiento que tuviera la municipalidad, porque en esos momentos el transporte público estaba en manos de la municipalidad. Bueno, lamentablemente los recursos de la municipalidad siempre han sido escasos, los más escasos de Latinoamérica. Solo para que tengan ustedes una idea, el municipio contaba con un presupuesto de 400 millones de dólares anuales, cuando Buenos Aires manejaba 11.000 millones de dólares, Bogotá más o menos lo mismo, 14.000, México 18.000, nosotros teníamos 400 millones de dólares anuales. ¿Qué se hizo? Se hizo en el año 2002 el estudio de factibilidad de lo que hoy día es el BRT Metropolitano, que inicia sus operaciones en 2010, y también se hizo un estudio, el COSAC 2, que era de este a oeste, cuyo estudio de factibilidad se terminó en el 2010, estaba previsto para iniciar operaciones en el 2014, pero acuérdense que durante el gobierno del señor Humala, precisamente escogen el eje este-oeste para la línea 2 del metro, con lo cual el COSAC 2 no vio la luz. Fue por eso que en el 2012 la Municipalidad Metropolitana busca emprender una reforma del sistema de transporte público, con aspectos técnicos, económicos, normativos. ¿Y para qué? Para cambiar esa figura de al fondo y sitio para una figura mucho más moderna, buses de 12 metros, cómodos, confortables, de repente con una categoría de diésel más pura. Todavía no estábamos seguros si era todo a gas o no,
pero inicia esa reforma. ¿Y qué elementos normativos tuvo? Bueno, primero se congeló la flota para que no vinieran buses que no estaban establecidos dentro de lo que se consideraba un bus patrón. También se implementó el programa de chatarreo, las condiciones de acceso y permanencia al sistema. Se crea el sistema integrado en el 2012 y algo muy importante, todavía permanece vigente la 651, el decreto ley 651, la libertad tarifaria. Por eso es que no se puede intervenir en la tarifa, el gobierno no puede intervenir en la tarifa porque es libre y solamente puede tarifar a través de concesiones. Y para que haya una concesión, se tuvo que declarar saturada toda la red vial de Lima. Imagínense, así se tuvo que actuar. Bueno, luego entonces nosotros vemos de que en la línea de tiempo podríamos decir que el sistema o la reforma del transporte se inicia en el año 2014, con lógicamente toda una fase de adecuación del sistema a partir de abril de 2012. ¿Cómo se llevó a cabo esta estrategia de la reforma del transporte durante, digamos, la administración Villarán? Se llevó a cabo con operadores locales, porque también hubo la idea de dejar participar digamos, al sector extranjero, a los inversionistas extranjeros, pero la administración Villarán dijo, no, vamos a hacer la reforma con operadores locales. Se les capacitó, se les dio tiempo para organizarse, y como pueden ver, de 298 empresas, simplemente 208 se agruparon en 53 consorcios, de los 53, 31 se inscribieron, y solo 21 consiguieron la precalificación. Se consiguieron empaquetar rutas, ahora vamos a ver cuántas rutas, 49 para 21 consorcios precalificados. La condición era que en 5 años, es decir, del 2014 al 2019, ya hubiéramos tenido una flota renovada. Y lógicamente que hubo todo un modelo económico financiero para que existiera una tarifa integrada, un equilibrio tarifario. Pues bien, esta es la relación de los 5 corredores originales, con 163 rutas, un total de demanda en un día hábil de 5,5 millones de validaciones o pasajeros, 49 paquetes a licitar, o sea, esos 163 servicios o rutas se introdujeron en 49 paquetes, y el total de la flota que se iba a renovar era de 5.305 buses entre 18 metros, 12 metros y 9 metros. Y ahí es donde nace la idea del sistema integrado de transporte. Originalmente estaba constituido el SIT por el COSAC 1, o sea, el metropolitano, la línea 1 del metro, 5 corredores complementarios, 4 corredores de integración, que eran, valga la redundancia, complementarios a los complementarios, y rutas RESNAS en la periferia, que originalmente eran 5 rutas. RESNAS significa rutas que no son, que están en zonas no atendidas, ¿no? Cuando se crea SIT, con la ley 30.900 cambia ya el concepto de sistema integrado, ¿no? Y está compuesto pues con todos los modos existentes, también con aquellos que son complementarios. Por eso es que ven esa figurita de las bicicletas y de los teleféricos. Está el sistema de transporte regular, los corredores, el metropolitano y las líneas de metro. Se trata pues de tener estos, digamos, estas áreas, estos componentes, institucional, tarifario, operacional y físico, de forma que estén todos interrelacionados con los siguientes atributos, que sean seguro, confiable, asequible, accesible, inclusive con política de género y no contaminante. Muchos atributos para esta reforma de transporte. ¿Y cuál es la agenda pendiente? Vamos a ver. Como les había mencionado, 298 empresas, 49 paquetes, la condición era 5 años y el equilibrio financiero se pudo, digamos, habilitar. Pero ¿qué sucedió en el ínterin? En el ínterin, el Ministerio de Economía y Finanzas saca una normativa y dice que no basta con que lo apruebe el municipio
y el órgano, digamos, dentro del municipio que validaba los aspectos de concesiones, sino que pasaran por el MEF. Entonces, de los 49 paquetes solo se adjudicaron 36, pero pasaron por el tamiz del MEF solamente 18. Se preveía que en el 2017 se licitarían 31 paquetes más. 2017. A la fecha no se han vuelto a licitar. Es más, de los paquetes actuales todavía no están todas las rutas alimentadoras completas, por eso es que todavía están en preoperación. Pues bien, ¿qué más? Tenemos la red básica del metro, que es parte del sistema integrado. Acá tenemos 5. Posteriormente saldría una sexta que va por toda la avenida del Ejército, ¿no? Esa línea 6 la ideó, por decir así, el alcalde Castañeda, y esto es algo anecdótico. En el año 2012 se pensaba que nosotros podíamos implementar las 5 líneas de metro con esos costos. Posteriormente, lógicamente, que todo esto cambió. Pero hubo la intención, ser optimista, digamos, no había dinero. Acuérdense que la economía peruana cambió radicalmente. Hemos crecido durante cerca de 10 años a un ritmo de 6-7%. Entonces se pensaba pues que se podía llegar a implementar esta red. Pero tenemos una agenda pendiente muy cargada, muy cargada. La primera de ellas es la consolidación institucional, el presupuesto. La ATU tiene un presupuesto muy bajo. Los operadores están exigiendo tener un subsidio. Está a la orden del día el plazo de las autorizaciones. ¿Y por qué? Porque en estos momentos no hay empresas que pudieran entrar a una concesión, a una licitación, colocando flota nueva. Más bien están pidiendo reperfilar la deuda, es decir, dar un par de años para poder pagar después de esos 2 años la deuda que han contraído antes de la pandemia. Entonces, bajo esas condiciones es difícil tener nuevas licitaciones, ¿no? Tenemos todavía pendiente la optimización de rutas. La tecnología de recaudo han sacado una normativa básica de lo que es la interoperabilidad, pero todavía no está concesionado. No se ha avanzado en infraestructura de vías exclusivas. Los jerseys de plástico no constituyen una garantía de operación. Ha salido, sí, se ha avanzado en lo que significa las expresiones de interés para un plan de movilidad con el BID, pero en tema de financiamiento y renovación de flota estamos con serios problemas. La capacitación a operadores no se ha realizado todavía, no hay nuevas concesiones, y además de eso está, digamos que hasta hace poco, pensándose ya en implementar línea 3 y línea 4, a pesar de todo el sistema. Entonces, debe haber un cambio de paradigma. El modelo empresarial, el modelo de contrato, la infraestructura, cuál es la visión de futuro de nuestro sistema. Muy bien, ¿qué es lo que se necesita definir? Primero, nosotros queremos esto, un sistema integrado, con vías, paraderos, estaciones de metro, desarrollo orientado al transporte, una ciudad compacta. Queremos optimizar las rutas, un sistema semaforizado a nivel Lima integrado. Queremos un recaudo que pueda darnos la facilidad de ir de una ruta a otra y que no sea onerosa, y que esta integración institucional tenga contratos que puedan ser renegociados con adendas consolidadas y que no estemos con una entidad que va a recibir múltiples denuncias por incumplimiento entre las partes. Esto es lo que queremos un sistema verdaderamente integrado. ¿Qué se necesita definir? Lo acabo de decir. Necesitamos definir el diseño organizacional que va a tener la ATU. La ATU es el fruto de haber consolidado a la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico,
todo el personal del tren eléctrico pasó a la ATU, la gerencia de transporte urbano del Callao pasó a la ATU, Protransportes pasó a la ATU y la gerencia de transporte urbano pasó a la ATU. Y fueron muchas personas. Entonces todavía la entidad necesita organizarse de cara a qué? De cara a un modelo de negocio diferente, pero tampoco tenemos todavía bien definido ese modelo de negocio. Una de las preguntas, ¿seguimos con los corredores complementarios? Y esta pregunta muchas personas me la hacen y yo les digo lo siguiente, la planificación de transporte de una ciudad está en función a las centralidades, al uso que le vamos a dar a esas centralidades, a los incentivos de esas centralidades, pero no significa de que toda la ciudad esté, digamos, llena de corredores exclusivos. Podemos sí identificar más corredores exclusivos, como vimos en el plan de desarrollo, en el plan integrado que había desarrollado el Banco Mundial, pero no todo puede ser corredor complementario. Debemos estructurar un sistema de rutas que la planificación les dice ruta radial, ruta circular, ruta diagonal o transversal, y ordenando ese tipo de rutas nosotros vamos a tener un mejor sistema, pero es algo que falta definir. Como tenemos empresas endeudadas y que están pidiendo reperfilamiento de deuda, postergar sus pagos, tenemos que definir un cambio de paradigma. Y este cambio de paradigma ya lo viene implementando ¿quiénes? Santiago de Chile, Bogotá, nuestros vecinos, ya están viendo de forma diferente el tema de las concesiones y las licitaciones. Por una parte, en Santiago, la inversión es pública, de flotas y equipos. Por eso es que ellos están equipando su sistema con vehículos eléctricos. Es el país que ha avanzado más en el tema de la movilidad eléctrica en América Latina. ¿Por qué? Porque es inversión pública. Se han dado cuenta que a pesar de los 20 años que tiene el sistema de cambio, los operadores no han podido consolidarse para tener una estructura financiera, un acompañamiento financiero eficiente. Y por el otro lado, el modelo de negocio de la concesión de la operación privada. Y como les mencionaba, la operación puede realizarse con rutas radiales, tomando centros, esas centralidades que yo les digo, son el radio de actuación de estas rutas, las diametrales que van de una zona a otra, de la periferia, las circulares que van alrededor de las centralidades o del centro financiero, líneas de metro, tranvías y teleféricos. Entonces, se necesita definir este tema. Otro tema que se necesita definir, y es importantísimo, es sobre el modelo de negocio en relación a las rutas. La Política Nacional de Transporte Público en el año 2018 estimó que la mayoría de usuarios en su tiempo de viaje llevaban más de 60 minutos. Y fíjense que no es coincidencia en relación a lo que ustedes han votado al inicio de esta sesión. Lo más importante, el tiempo de viaje. ¿Ok? Entonces, también se necesita definir si es que se va a dividir la ciudad por anillos, si la ciudad se debe definir por zonas, por cuencas. Tenemos que definir eso. Y eso redunda en el modelo de negocio. Si son cuencas, si es que se va a licitar por zonas, si se va a seguir licitando por paquetes, todo ese tema tiene que ser definido y todavía no está definido el modelo de negocio en cuanto a las rutas. ¿Por qué es que el modelo de separar la inversión de la operación podría resultar interesante para el caso de Lima? Y esto es opinión personal, no estoy diciendo que así debe ser. Precisamente por la estructura empresarial que tenemos. Solamente el 20%, o sea, 18 empresas, tienen flota propia, pero también afilian. De 361 empresas, 173 no tienen pertenencia de flota, ningún vehículo es de ellos. Y así, ven ustedes esa estadística a febrero de 2020. Por eso es que es importantísimo
definir si se les capacita a los operadores para operar, qué es lo que realmente es el core de negocio de ellos, porque si vamos a capacitarlos desde el punto de vista empresarial, cuando todavía no tenemos administración de la demanda de sus vehículos, porque ustedes le preguntan a un operador que tiene su ruta, ¿cuál es su demanda? Ellos no saben, porque ellos le cobran al afiliado eh, un valor por operar en su ruta. El que sabe de la demanda es el chofer y el cobrador, pero la empresa no. Entonces, ¿cómo el banco les va a dar financiamiento si no tienen información de demanda? Esto es algo que se necesita definir. Otro aspecto, el de la infraestructura. Necesitamos definir qué hacemos con los recursos, los pocos recursos que tenemos, los invertimos en líneas de metro. Aquí he hecho un simple ejercicio. Lima necesita alrededor de 12.000 buses. No estoy contando buses, digamos, tipo BRT, articulados. Acá estos buses son convencionales de 12 metros. Aproximadamente se necesitan 12.000. Si nosotros compráramos 3.000 buses eléctricos, 6.000 buses a gas, 3.000 buses a diésel, con diésel 6, digamos el Euro 6, que todavía no lo podemos tener por la tecnología, y mantuviéramos esos precios, necesitaríamos 2.500 millones de dólares. La línea 2 cuesta 4.500 millones de dólares, la línea 3 algo parecido, y la línea 4 también. Entonces tendríamos ahí 12.000 millones de dólares. Necesitamos 2.500 millones de dólares para cambiar toda la flota. ¿Y cuánto cuesta un corredor? La ampliación del COSAC, que va a ir hasta Chimpuoccio, son 10.2 kilómetros adicionales, cuesta 95 millones de dólares. Si aplicáramos eso totalmente a otros corredores, tendríamos 485 kilómetros de vías exclusivas. Lógico, no todo puede ser vías exclusivas. Esto es solamente una comparación de la magnitud de poder definir qué prioridades de inversión deberíamos tener. Acuérdense que hace poco se han sacado bonos por 5.000 millones. O sea, sí, Perú tiene la capacidad de endeudarse, y qué mejor capacidad de endeudarse en su sistema de transporte que evita, un transporte limpio evita las enfermedades pulmonares, ¿no? Principalmente. También necesitamos definir la interoperabilidad. Como les digo, ha salido algo básico que es cuál es la estrategia de la interoperabilidad del sistema de recaudo, pero debemos tener ya claro cuándo se va a integrar la línea 1 con la línea 2 y el metropolitano, cuándo van a implementarse la integración con los corredores. Esta es una línea de tiempo, digamos, optimista para nosotros tener un sistema integrado. La base de la integración es la tarjeta o el medio de pago. Sin tener definido el medio de pago y el tiempo en que va a llevarnos ese medio de pago, la reforma no va a tener un punto básico, porque precisamente eso nos va a indicar a nosotros el recaudo, todo el monto de dinero que circula en la ciudad, y esto a su vez sirve como una base financiera en futuros préstamos, ¿no? Nosotros decimos de que la primera inversión la puede hacer el gobierno, pero la segunda inversión ya la podrían hacer los privados. ¿En base a qué? A la información que el recaudo le va a dar a las instituciones financieras. Y ahí hemos llegado. Hemos revisado el tema del transporte en Lima, cómo se origina la quiebra de las empresas, cuándo comienza la reforma, qué se pensaba de la reforma, cuántos buses se necesitaban, qué tipo de rutas se pensaban implementar, y hemos visto lo que se necesita definir para que esta reforma pudiera empezar ya no en primera, sino ya en segunda velocidad o en tercera velocidad. Y una frase que me parece apropiada para estos momentos, ¿no? El pesimista se queja del viento. No seamos pesimistas. El optimista espera que cambie. Tampoco esperemos que las cosas cambien per se.
El realista ajusta las velas. Me encantó esta frase, creo que es apropiada para nuestra reforma del transporte. No hacemos nada quejándonos, no hacemos nada diciendo que esto va a cambiar si es que no metemos las manos en el sistema y definimos lo que realmente necesitamos. Les agradezco compartir este sábado en la tarde con nosotros. Muchas gracias por vuestra atención y quedo a la espera de vuestras preguntas, consultas en la medida de lo posible. Muchas gracias. Sí, agradecemos al doctor Julio Chávez Bardales por su interesante conferencia. Y ahora vamos a proceder con las preguntas de parte de los asistentes. Ver. Ya, la primera pregunta que le hace es la siguiente. Sabemos que la bicicleta es un medio de transporte sostenible. Sin embargo, en la actualidad no se aprecia una intermodalidad con el transporte público. ¿Existe algún plan a futuro para incluirlas en la reforma de transporte? Muy buena pregunta. A ver, tenemos dos aspectos ahí. El tema de las ciclovías, pero también tenemos el aspecto de las bicicletas públicas, que actualmente gozan el municipio de Miraflores y el municipio de San Borja. Lo ideal es que tengamos estos dos sistemas combinados. Sin embargo, la política de no motorizado tiene ligeras interferencias con lo que la Autoridad de Transporte Urbano también quiere hacer. Acuérdense que al inicio de la pandemia, la ATO anunció 300 kilómetros más o menos de ciclovías para ser implementadas en los primeros 100 días. Lamentablemente no hubo los recursos para implementar esto, sobre todo la parte normativa, y la Municipalidad de Lima tiene un proyecto que ha sido financiado por el Banco Mundial, sí lo tiene, para la implementación de ciclovías. Entonces, yo sí considero que la ciclovía es importante, pero también es importante lo que acompaña a la implementación de las ciclovías. Una de las principales, digamos, medidas es la educación vial, el respeto al ciclista. Ha habido un incremento de accidentes ciclistas en los últimos 2 años, y esto se debe a que todavía no se respeta al ciclista. Entonces, no solamente se trata de hacer ciclovías que en muchos casos solamente tienen volardos de plástico y no una vía segura, como es, por ejemplo, parte de la ciclovía que está precisamente en el frontis de la Católica, segregada, como la que hay en Salaberry, como la que hay en algunas partes de la ciudad, en que sí hay cierta seguridad en transitar. Los más inseguros son los que están, como les digo, en una ciclovía separada por volardos. Dos aspectos, educación vial y también educación para ciclistas para que, digamos, no interfieran con el tráfico mixto y tomen todas las precauciones del caso. Pero sí, sí hay un plan de implementación que el municipio de Lima quiere llevar a cabo gracias al desarrollo de este plan de ciclovías realizado por el Banco Mundial. Sí, muy interesante su respuesta. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué acciones se deberían de realizar ante la falta de información sobre el SIT de manera que los usuarios puedan conocer las partes involucradas en el transporte? También una excelente pregunta. Yo tuve un asesor que me decía, uno tiene que ser como la gallina, fuera de cualquier broma que se pueda hacer. Y yo le preguntaba, ¿por qué como la gallina? Entonces, el asesor me decía, cuando la gallina pone huevos, cacarea. Una de las faltas en las administraciones municipales, y actualmente debemos reconocer que en la ATU también, es el plan de comunicación, ¿no? Un plan de comunicación, por más de que
nos puedan decir, ¿saben qué? Al año 2030 recién vamos a tener buses nuevos, pero sabemos qué es lo que la autoridad va a hacer. Sabemos cómo lo va a implementar, en qué tiempo, bajo qué condiciones. Pero si de la noche a la mañana salen artículos diciendo, por ejemplo, ya no va a haber línea 3, o el plan de desvío se va a implementar de acá a 15 días. O sea, medidas eh, desasociadas de un sistema integrado, el usuario no va a tener cómo defender el sistema o la reforma. La mejor manera de tener socios estratégicos, como somos todos los usuarios de transporte público, es precisamente que nos muestren cuál es la visión del transporte, qué se espera en el futuro de nuestro transporte, cuánto nos vamos a demorar y qué condiciones tenemos que resolver. Si no hay un plan de comunicaciones de ese sistema, difícilmente la ciudad va a apoyar la reforma. Quizás la apoye por un tema legal, por un tema de respeto a los procedimientos, pero no básicamente por un respeto a que la reforma continúe cuando vemos que la reforma, según lo que hemos visto en las encuestas al inicio de la sesión, perdón, no llegan más allá del 30%. Y ya han pasado, ¿cuántos años? Desde 2014 al 2021. Han pasado 7 años en que la reforma ha avanzado solo un 20%. Y todos los contratos tienen problemas. Todos los contratos de los corredores, el contrato del metropolitano también, ya se vencieron el 1.000.000 de kilómetros, recién van a entrar en operación de acuerdo a contrato cuando se les entregue el extremo norte de la ciudad. Entonces, sí se necesita un plan comunicacional en que todos los usuarios y toda la ciudad conozca el sistema para que defiendan el sistema, para que se constituyan en un verdadero stakeholder de apoyo a las decisiones que tome la autoridad. Yo creo que sí, está en falta un plan de comunicación de todas aquellas acciones que la autoridad piensa desarrollar. Muy bien. Y siguiendo el caso de Perú, tenemos otra pregunta. ¿Cuánto tiempo cree que tome implementar de manera eficiente la reforma de transporte, teniendo en cuenta que en el Perú este tipo de propuestas tardan bastante? Sí, esa es una pregunta que todos quisiéramos, digamos, ser optimistas, pero como les digo, ¿no? El primer paso de una reforma es sincerar la situación actual, tomar los correctivos de la situación actual. ¿Qué tenemos que resolver? Tenemos que resolver de que la línea 2, por ejemplo, termine de construirse. Está prevista para el 2024 y tendríamos ya 2 líneas de metro. Adecuar las rutas de transporte para esas 2 líneas de metro. Es decir, ya ir pensando en las rutas alimentadoras que va a tener la línea 1 y la línea 2, de forma que el sistema pueda ir tomando forma. Debemos ya pensar en cuánto tiempo nos vamos a demorar en concesionar el recaudo, que es básico. Hace un tiempo vengo repitiendo en muchos foros el avance que hizo la RENIEC con el DNI Smart. No sé si alguno de ustedes tiene el DNI con chip. Yo tengo el DNI con chip, pero ya hay un DNI Smart que es contactless y que podría, a través de un convenio con la ATU, desarrollar la interoperabilidad para que cualquiera con su DNI acceda al sistema de servicio. ¿Qué ventajas tendría? Tendría una ventaja muy alta para el tema de los subsidios, porque ahí se podría identificar con el DNI si uno es estudiante, si uno trabaja o no trabaja, si está desempleado, porque es el documento madre de todas las actividades que realizamos. Ahora, el cambio de la flota. Acabo de mencionar de que mientras dure la pandemia y todavía tenemos como un par de años más, se requiere entonces la intervención del Estado. El Estado interviene cuando hay desajustes en los sistemas. Interviene precisamente para equilibrarlos.
y ha sido declarado el transporte público un servicio público, a pesar de que estrictamente tiene una condición que no cumple, ¿no? O sea, el hecho de que cuando ya no hay más capacidad en el bus, ya no puede uno entrar a él, pero por lo demás es un servicio público y puede ser subsidiado. Pero no vamos a subsidiar ineficiencias, no vamos a subsidiar vehículos antiguos, no vamos a subsidiar rutas que nos llevan por donde no queremos. Entonces, principal elemento es la intervención del Estado para financiar flota y sí, tener concesiones, pero concesiones de operación, en mi entender. Si vamos a querer seguir la figura antigua, por eso hablaba de cambio de paradigma, de que los actuales operadores se conviertan en empresas, cuando más del 80% no tiene flota propia, ¿cuánto nos vamos a demorar? Mucho más. Si pudiéramos tomar los correctivos, fíjense que Colombia, Bogotá, por ejemplo, todavía no termina de sellar su sistema integrado de transporte. Todavía se encuentra en formación su sistema integrado de transporte. Quien más ha avanzado es Santiago. No sé si ustedes han ido últimamente a Santiago. Hace 2 años yo fui a Santiago y me pareció el avance que han tenido en su sistema de transporte fabuloso. Al principio fue un desastre, los chilenos no subsidiaban nada, eran completamente aferrados al modelo de los Chicago Boys, que se llaman los Chicago Boys, o sea, libre mercado para todo, pero cuando implementas Ultrasantiago comienzan a subsidiar y se dan cuenta de lo significativo que es ese transporte público para la eficiencia en la ciudad. Tanto que Santiago de Chile está en el tercer lugar de las ciudades más competitivas de América Latina, porque tiene un sistema de transporte eficiente. Y para traer un poco más de discusión a todo esto, tanto la Argentina como Chile, alguna de sus ciudades tiene un sistema de colectivo regulado, transporte colectivo regulado. El colectivo que nosotros despreciamos lo tienen regulado. Y, lógicamente, consideran esa parte de la demanda de colectivo como no siendo parte de los ingresos de los buses. Conviven, pero conviven con determinadas paradas, conviven con separación de vías, de forma que el sistema busca optimizarse. No hay una respuesta así mágica para decir esto nos va a llevar 3 años, 5 años, 7 años, porque el problema también está en las capacidades que hay en las instituciones. Las instituciones tienen que ser capacitadas. Por ejemplo, la Católica debería tener su escuela de ingeniería de transporte. No sé si es un anexo el de la movilidad, porque se necesitan profesionales en transporte, se necesitan profesionales en movilidad, y solamente teniendo la capacitación por el lado de estas instituciones es que nosotros vamos a poder tener en los municipios gente capacitada y también dotar a los municipios de los recursos, porque alguien con poder y sin recurso no puede hacer nada. La municipalidad no ha podido hacer muchas cosas por los escasos recursos que ha tenido. Y si pudo hacer algunas obras, recuerden que lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Titulizando bonos. ¿Y cuál fue el respaldo de los bonos? Los peajes. Las administraciones Castañeda consiguieron ejecutar obras de vialidad en base a la titulación de los bonos que estaban respaldados por el peaje. Ahora los peajes están concesionados. Entonces, dar una cifra cierta sobre cuánto nos vamos a demorar en una reforma del transporte solo va a tener sentido si cada uno de los elementos del sistema tiene su visión de futuro. ¿Qué es lo que queremos hacer con los corredores? ¿Qué es lo que queremos hacer con la flota? ¿Cómo van a ser las licitaciones? ¿Cómo va a ser el sistema de recaudo? Todo eso tiene que ser enunciado e implementado. Y solamente así vamos a poder tener un cronograma básico, todo lo que hemos trabajado en cualquier institución público o privada, que es lo primero que hace. Misión, visión, plan estratégico y recursos. ¿Qué voy a hacer el primer, el segundo, el tercer, el cuarto, el quinto año? Porque eso es necesario.
Solamente así vamos a poder definir, miren, ¿saben qué? De acá a 5 años, esto es lo que vamos a tener. Y vamos a avanzar en ese sentido. Lo que no se mide, no se puede evaluar. Y lo que no se puede evaluar, no se puede cambiar. Esa es una máxima en toda organización, en toda gestión. Y discúlpenme si me he extendido en la respuesta, pero solamente la vamos a tener cuando nos digan qué es lo que queremos de nuestro transporte, cómo lo queremos implementar y con qué recursos. Ahora voy a realizar la última pregunta. A ver, ya. Tomando de premisa la pluralidad de tipos de viajes y usuarios a distintos destinos, ¿cómo podría integrar y fomentar otros modos de desplazamiento para fomentar el transporte multimodal e inclusivo con personas con discapacidad o movilidad reducida? Excelente pregunta. Uno de los distritos que más ha avanzado en la accesibilidad es Jesús María. A mí me habían dicho que Jesús María había avanzado mucho en el tema de las rampas y efectivamente he podido comprobar que casi todas las veredas del distrito tienen rampa y una rampa adecuada para la ciudad, ¿no? Porque hay rampas y rampas. Dentro de lo que significa el transporte público, y no lo he colocado en esta presentación porque realmente el transporte público es tan apasionante que el único modelo de negocio que tiene actualmente nuestra autoridad es la concesión. Y si está dando autorizaciones es porque todavía no tiene definido el reglamento de transporte, ¿no? Pero legalmente, el único instrumento legal que tiene es la concesión. ¿Y por qué menciono esto y qué relación tiene con la accesibilidad de las personas con movilidad reducida? Porque hay un modelo legal que se llama Mobility as a Service, MAAS. ¿En qué consiste? Es como una plataforma Uber, pero para buses, ¿no? Que integra todos los modos de transporte. Todos los modos de transporte se integran en una plataforma tecnológica. Y a esa plataforma tecnológica se le llama Mobility as a Service, dentro de las cuales está considerado, lógicamente, todo ese sector de personas que por una u otra causa necesitan desplazarse de forma diferente al total de usuarios. No es una diferenciación, digamos, en el sentido estricto de yo quiero ser como el ciudadano común y corriente. Para el ciudadano común y corriente y en las licitaciones se consideró un porcentaje de flota que tuviera adecuación para que pudieran subir las sillas de ruedas. Pero lo ideal es que todos los buses tuvieran sillas de ruedas, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es más eficiente desde el punto de vista de la eficiencia? Es que yo pudiera tener una flota destinada y equipada para silla de ruedas y que el usuario, a través de una plataforma tecnológica, marque su viaje y esa plataforma le va a decir a qué hora y dónde lo va a recoger. Así de útil. Y esa plataforma está siendo, digamos, el boom en las ciudades europeas. De hecho, en el último Congreso Latinoamericano de Transporte Público, nos tocó dar una charla acerca de ese tema del Mobility as a Service, siendo que para poder implementarlo, la ATU debería tener más diplomas legales. Y diplomas legales me refiero a que no solamente tenga el instrumento de la concesión, sino pudiera tener contratos flexibles, pudiera tener contrato calidad-precio, pudiera tener el Mobility as a Service, es decir, que tuviera varios instrumentos para poder gestionar el tema de a quién le puedo otorgar este tipo de rutas, en dónde las puedo utilizar. Por ejemplo, en las zonas periféricas también podríamos tener este servicio, ¿no? ¿Por qué? Porque los usuarios tienen diferentes formas de movilizarse, diferentes frecuencias con qué movilizarse. Hay personas que se movilizan solamente los fines de semana o interdiario en las zonas periféricas. Entonces, si vamos a tener una ruta que va a gastar combustible,
hace una frecuencia diaria y no tiene pasajeros porque su diagrama de carga o cómo es que se movilizan las personas, solamente se movilizan un par de días a la semana, sería mucho más útil que la empresa tuviera parte de su contrato de concesión como Mobility as a Service, para atender esos segmentos de usuarios. En el caso de la extensión norte del metropolitano, se están considerando precisamente los temas de las rampas, de los pasamanos, de la altura de los pasamanos, de la altura donde van a recargar sus tarjetas. Y sí, es una política que está presente en todos los financiamientos de la banca multilateral, CAF, Banco Mundial, GIZ, todos están con el tema de la inclusión, de la asequibilidad, de la accesibilidad y de género. ¿El género en qué sentido puede introducirse en los sistemas de transporte público? Bueno, dando digamos, la seguridad en cuanto a iluminación nocturna, por ejemplo, en la altura que deben tener los pasamanos, de dónde las mujeres deben, digamos, sujetarse en el transporte. No soy partidario, aunque algunos ya lo han propuesto, de tener buses solamente para mujeres. Yo creo que eso sería reconocer de que no puede haber un cambio para no acosar a una mujer en el bus, así esté lleno. O sea, yo creo que, así como mencioné de que uno no debe ser pesimista ni esperar que las cosas cambien por sí solas, tiene que haber una campaña y esa campaña tiene que ir desde la educación inicial. Acuérdense de la campaña del cinturón, de la campaña tan eficiente y brillante que se hizo para dejar de fumar. Los niños, y eso por experiencia propia, yo fumaba y sin embargo cuando mi hija me veía con un cigarro, llegaba, me quitaba el cigarro y lo apagaba. Y de tanto hacerlo, dejé de fumar. Entonces, el niño es, digamos, uno de los componentes más importantes en la sociedad. Ellos son los que son factores de cambio. En Brasil, por ejemplo, hay parques temáticos. En Venezuela he visto parques temáticos de transporte público y de transporte en general, con sus semáforos en miniatura, y los niños van aprendiendo por dónde cruzar, no pasarse la luz roja, y ellos van a ser los adultos que van a respetar el punto de parada. Papá, ahí no parece un taxi. Papá, ahí no es el paradero. ¿No? Papá, espérate que se detenga. Yo creo que es todo un conjunto de acciones, no solamente por parte de la administración, sino por parte del stakeholder que es la educación. Recordemos que el transporte público es multidimensional, es holístico, interdisciplinario, no solamente es fierro, cemento o cuentas por pagar. Es todo un tema sociológico, cultural, psicológico, anímico, de imágenes. En las presentaciones me preocupo de tener imágenes, porque tener solamente letras en una exposición me parece muy cansativo, se pierde la idea. Por eso les digo que en el tema de la inclusión, todos estos factores van a ayudar desde los diplomas legales, desde los tipos de reglamentos que se deben tener, como de la parte física y la parte educacional, ¿no? Discúlpame que me haya extendido un poco en la respuesta, Valeria. Sí, está muy bien. Y reiteramos los agradecimientos hacia usted. Muchísimas gracias. De verdad ha sido para mí un honor estar en la sala de ustedes. Espero que tengan un bonito fin de semana y por favor estén atentos a toda la ciudad, crucen por donde debe cruzarse, las cebras peatonales, que el vehículo esté detenido, cuídense de la pandemia también, cúbranse la nariz y les deseo un bonito fin de semana, un éxito en la próxima exposición y muchas gracias por la invitación.